Bueno, pues Nasturtuns, digamos que como cualquier editorial pequeña, un día lle bastante tranquilo, a non ser cuando te acerca la edición de algún libro, de alguna colección especial. En principio, pues dibuixando, escribiendo, traballando, corrixiendo un pouco lo que pueden ser los libros que tienen que salir, haciendo notas de prensa, preparando también alguna promoción de alguno de los libros con precisamente una edición audiovisual, algún formato audiovisual que estemos haciendo y bueno, pues simplemente, como digo, en definitiva, trabajando un poco lo que es el desendolco de estos libros, de los cuentos audiovisuales y, en definitiva, también de los talleres que hacemos en ellos colegios o casas de cultura que nos piden. Home, hai bon mercado del libro en asturiano, hai mercado, sobre todo, lo que pasa é que, lóxicamente, hai un mercado pequeño, e un mercado pequeño porque estamos nunha comunidade autónoma pequeña, con un número de lectores limitados, e, bueno, porque estamos falando de que la lingua asturiana non tiene todavía ese reconocimiento que quizá debería tener. Yo creo que teniendo en cuenta todos estos factores, sí podemos decir que hay un buen mercado porque los libros gusten, hay mucha gente interesada en ellos y bueno, esto es una cosa que nosotros vemos sobre todo precisamente cuando estamos en contacto con el público a través de las actividades que hacemos, pues eso, en casas de cultura, en ferias o en colegios. Pues no lo recuerdo exactamente, podemos decir que fue hace muchos años, siendo niño, siendo guaje, cuando, bueno, en definitiva, como casi todos los niños, entramos a hacer garabatos y a escribir y dibujar los márgenes de los libretes, desde muy temprano. A partir de ahí, lo importante para caltenerse y para seguir aprendiendo y mejorando es no dejar nunca ese lápiz, tenerlo, si no todos los días, prácticamente todos los días de la vida con él al lado y practicando, haciendo esas cosas en las follas. Bueno, pues los tutoriales yo creo que llevan un poco reimpuesta a aquellas personas que de alguna manera están interesadas en el labor de hacer esos dibujos, de hacer esas ilustraciones. Yo creo que cualquier persona interesada en el tema, yo mismo, también me presta a ver tutoriales que hacen otros dibujantes, que hacen otras personas. Entonces, bueno, pues de alguna manera, y una forma, pues eso, de exponer un poco tu forma de trabajar, porque puede ser de ayuda para otras muchas personas. Yo mismo, pues eso, en el proceso de aprender, también en muchas ocasiones me fijo en tutoriales de otras personas, de otros dibujantes. Y bueno, en definitiva, porque creo que tienen bastante interés. No hay que ver más pues bueno, el número de visitas y de personas que visualicen ese tipo de tutoriales a través de internet y en páginas como YouTube, por ejemplo. Bueno, pues la idea que tenemos con las jornadas de literatura infantil es que, sobre todo, y esto es una conclusión a la que llegamos después de desendolcar de alguna edición, que sobre todo lo importante es que sean unas jornadas donde los niños sean los protagonistas, que las actividades, más que traerlos a un autor o traer a ellos autores para que hagan una mesa redonda, para que hagan un alderique, pues vale más traer un cuentacuentos, traer de ellas exposiciones, hacer ellos talleres para que ellos sean los protagonistas, para que ellos también creen, para ellos a conocer la literatura que se hace en Asturias, como digo, pues también puede ser una visita de un autor que en un momento dado haga ese taller con ellos y bueno, en definitiva eso, que sean unas jornadas donde los protagonistas sean los niños, sean precisamente las personas que llenen la sala de actos de la Casa Cultural. Bueno, cuando hablamos de los personajes que protagonizan los libros, es complicado, incluso para el que los creó, el decir dónde pueden salir, porque bueno, son en realidad ideas que te van surgiendo, que van apareciendo en la cabeza. Yo creo que las personas que nos presta a escribir, hacer historias, pues, y también seguirles y leerles a otros autores, o ver cine o dibujos animados,
pues bueno, en definitiva, digamos que yo creo que tenemos la cabeza un poco llena de estos personajes y que poco a poco van surdiendo. Para cada uno de ellos a lo mejor habría una pequeña historia que contar o no. Ya digo que muchas veces es muy complicado el llegar a una conclusión de dónde pueden aparecer esos personajes, así que vamos a dejarlo simplemente en que salen de la fantasía o salen de la imaginación y poco más. Bueno, yo creo que Internet en general ya es fundamental ahora mismo para la promoción de cualquier producto, especialmente de libros, ni hablar de cuentos audiovisuales, de proyecciones, en definitiva, y es fundamental. Las redes sociales también pueden ser importantes, porque bueno, ahora mismo estamos viendo que en redes como Facebook, por ejemplo, pues prácticamente está todo el mundo, todos los personajes, están productos incluso, cada película tiene también, cada programa de televisión, cada programa de radio tiene la su presencia. Por eso yo creo que ya es fundamental. Yo, bueno, más que las redes sociales, veo importante pues una página web, un blog precisamente, porque los blogs creo que son también muy importantes, sobre todo porque son sencillos de actualizar y de estar en contacto muy directo con el público. Las redes sociales en sí, como digo, pues bueno, quizás tienen más aspecto promocional o simplemente de estar ahí y bueno, también a la hora de intercambiar esas ideas o en definitiva esos comentarios con los lectores o con el público, pero bueno, como digo, Internet es ahora mismo fundamental. Pues, hombre, la verdad es que no reciben por lo menos tantos como nos gustaría que recibiesen, la verdad. Sí sabemos que, bueno, el contacto, les entráis de la gente a ver ese blog de los chones, pues ya es importante. Lo que pasa que, bueno, yo lo de siempre, hay poca gente que al final se decida a mandar ese mensaje, a mandar esa entruga. De alguno hay, pero bueno, siempre sería deseable mucho más. Como ya comentaba antes, el tema de Internet para mí es fundamental y bueno, este blog también creo que es muy importante, pues eso, para que los chones o cualquier personaje esté en contacto directo con los lectores, que bueno, en cualquier momento tienen la posibilidad de ir a ese blog y ya no llegue que vean la tira de esa semana, la más actual, sino que pueden tener aparte les anteriores, les que están en definitiva guardados en archivo para visitarles y bueno, que estén siempre muy presentes. Son en definitiva facilidades que ellos damos a los lectores y al público y que a la vez, pues bueno, creo que cualquier persona como público pues está agradecida de que yo lo dé. Bueno, yo creo que es una frase bastante real. Lo que pasa que yo creo que la literatura lleva muchas más cosas que eso, porque lógicamente creo que tiene que ser también, en definitiva, una diversión y un entretenimiento, entre otras cosas, como digo, porque no es el único aspecto en el que se hay que fijar. Pero para el que lo fai, para el que escribe, para el que dibuja, creo que aparte de todo, pues una manera de vida, en definitiva, porque es lo que más te gusta hacer, es con lo que te sientes a gusto y es el labor en el que pases muchas horas del día y en el que quieres seguir pasando esas horas del día. Por eso digo que, bueno, pues creo que la frase es real, pero habría que decir muchas más cosas sobre lo que puede ser la literatura o cómo se hay que llegar a ella. Pero en definitiva, creo que no tiene que perder nunca ese aspecto de diversión, de sentirse bien, de disfrutar con ella. Creo que es fundamental.